Mis hermanos, el día de hoy nosotros vamos a iniciar una serie que trata sobre vida devocional. Hay que darle créditos en primer lugar a esta academia donde nos hemos estado preparando durante muchísimos años y que se nos ha dado la oportunidad de ver esta asignatura, vida devocional, pero también hay que darle crédito al libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana de Donald Wayne. Es un libro que lo puedes conseguir en PDF, lo puedes leer y luego puedes meditar y así puedes complementar con las clases que vamos a ver hoy acá. Dicho esto, quiero que todos nosotros meditemos un poco en lo que ha estado ocurriendo en el mundo durante tantos siglos. Y es que cuando ves un poco de la historia, te das cuenta que muchas cosas han servido para bien. Han funcionado muchas cosas. Sin embargo, siguen habiendo muchas esferas donde están arruinadas por el pecado. Y como todavía hay ruina, eso quiere decir que entonces todavía hay trabajo. Donde haya ruina en este mundo caído, hay trabajo para cada uno de nosotros como cristianos. Por ende, tenemos que ver y entender lo que es el plan de Dios. El plan de Dios para nosotros, sus criaturas, es que nosotros, por medio de nuestro trabajo, le demos a Él gloria. En la Escritura, en la palabra de Dios, Él promete, sin duda alguna, un plan para llevar a cabo todo su desarrollo. Ahora bien, Dios te ha colocado a ti, Dios también me ha colocado a mí para que trabajemos en su empresa. Y trabajar en la empresa de Dios, tienes que ser consciente de cuáles son los planes que Él ha elaborado. Estos planes están fácilmente reflejados en las Sagradas Escrituras. Y es por esto que todos nosotros somos llamados a leerla. Ahora bien, si yo les pregunto a ustedes, si ustedes están en el día de hoy, este día viernes, ustedes leyeron su Biblia a solas, deberían haberlo hecho. No sé si tuviste un tiempo a solas con Dios. No te estoy hablando acerca de tu altar familiar, que haces con tus hijos, con tu esposo, no. Me estoy refiriendo a que si tú, el día de hoy, tomaste un tiempo a solas, privado, leíste la Biblia, meditaste en ella y oraste. Si eso lo hiciste hoy, está bien. Si eso no lo has estado haciendo, sino que lo haces un día sí, un día no, estás mal. Por eso, la serie Vida Devocional se enfoca en la aplicación de las doctrinas bíblicas a nuestras vidas. Estamos hablando entonces de la renovación espiritual de la vida de cada uno de los creyentes. Es decir, vidas saludables o vidas estables, a través de lo que sería la comunión con nuestro Dios. Yo he titulado esta clase Disciplinas Espirituales. Una clase que la voy a compartir o la voy a enseñar en tres partes. En primer lugar, hablaré qué son las disciplinas espirituales. En segundo lugar, cuál es el propósito de las disciplinas. Y en último lugar, las disciplinas descritas de varias maneras. Vamos a leer en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, para luego adentrarnos acá. Dice la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué vamos a aprender hoy, mis hermanos? Es muy sencillo. Hoy vamos a aprender que la gracia no solo salva, sino que la gracia también nos acompaña para vivir vidas saludables. La gracia no solo salva, sino que te acompaña para vivir vidas o tener vidas saludables. Dicho esto, vamos a pasar al primer punto, que son las disciplinas espirituales. Al leer estos dos versículos, Pablo le explica a Tito que la manifestación de la gracia de Dios trajo salvación a todos los hombres. Esta gracia ha sido manifestada, por lo tanto te está hablando acerca de ese Dios encarnado. El Dios encarnado es esa gracia visible a todos nosotros y esa gracia visible permite que los hombres sean salvos. Si tú eres salvo, entonces tú eres llamado a ejercitar vidas saludables. Hermanos, si hay algo que ocurre en el lugar donde yo trabajo, es que la mayoría de los trabajadores
que está en el área de Vía Férrea, ellos tienen un lema y es que Dios está en las vías. Y ellos dicen esto es porque no se explican cómo un tren puede circular ambas vías y que nada ocurra, un desastre mayor. La realidad es que cada uno de nosotros que estamos en ese lugar, en ese departamento, sabemos la gravedad de las vías. Pero el usuario común y corriente dice que todo está bien, porque él se monta en un tren y se traslada de un lugar a otro. Bueno, eso mismo ocurre también con los creyentes. Los creyentes vienen a la iglesia, a veces hacen su altar familiar, adoran un rato y ellos dicen todo está bien, todo está bien. Y otros hermanos vemos eso y dicen todo está bien. ¿Por qué? Porque simplemente vemos cómo se traslada de un lugar a otro o cómo hace una rutina sin ver realmente cómo está el sistema. El sistema espiritual de cada uno de nosotros se determina por la vida devocional que nosotros tenemos. Es muy fácil. ¿Quieres medir la altura de tu vida espiritual? Ve la vida devocional. Aquellos que les gusta el deporte, no sé si has visto fútbol. Cuando termina el partido, sale un mapa de calor de un jugador que haya recorrido mucho el campo. Y el mapa de calor muestra a la audiencia dónde ha estado ese jugador. Bueno, también existe un mapa de calor en la vida espiritual que muestra dónde ha estado esa persona a lo largo del día. Así que lo único que tú debes hacer es ver el mapa de calor espiritual que tienes, pero hermano, ¿cómo hago para verlo? Sencillo. Esta tarde, en este momento, medite un poco. Vamos a sacar el mapa de calor de cada uno de los que estamos acá. Saquemos nuestro mapa de calor y veamos dónde hemos estado nosotros recorriendo el campo. Si solamente el calor está en un solo lugar, en un solo punto, eso significa que solo te levantaste esta mañana y oraste y se acabó todo. Si tu mapa de calor está a lo largo del campo, significa entonces que a lo largo de la mañana sacaste 5 minutos, fíjate, 5 minutos, porque todo se inicia así, todo se inicia con un corto periodo de tiempo, como 5 minutos de lectura. Has leído la palabra, pero eso no es suficiente porque eso no es una vida devocional. Leer simplemente no es una vida devocional. Tienes que leer la Biblia, tienes que orar al Dios de la Biblia y tienes que meditar en la Biblia, es decir, en el texto que has leído. Eso va a determinar el campo de calor de tu vida devocional diariamente. ¿Ok? Mis hermanos, tú no puedes utilizar ese campo, el del día viernes, para el día sábado. El del viernes es el viernes y se acabó. Inicia el sábado otro juego, otra vida devocional. Por ende, el plan eterno de Dios, sin duda alguna, asegura que en el momento que un pecador ha sido atraído por la gracia salvadora que Pablo muestra en el versículo 11 del capítulo 2 a Tito, en ese momento, ese pecador se convierte o tiene la seguridad que al final de los días, él será semejante a Cristo. Todos los que estamos acá, que hemos sido alcanzados por su gracia, debemos reconocer que al final llegaremos a ser como Cristo. Sí lo haremos, hermanos. A pesar de lo muy grave que estés hoy día espiritualmente. Pero tú serás como Cristo. Pero para que esto sea una realidad, tú necesitas procurar la santidad. Tú necesitas alcanzar la santidad. Mi hermano, la santidad se persigue. Tú no debes que esperar que ella venga a ti. Tú debes correr tras la santidad. ¿Recuerdas aquel pasaje que dice, sin santidad nadie le verá? La santidad es igual a piedad. Cuando tú leas en la Biblia santidad, piedad, se refiere a una sola cosa. Se refiere a ser como Cristo. Santidad es apartado. ¿Para qué? Para que tú ahora seas para Él, consagrado para Él. La piedad tiene que ver, hermano, con lo mismo. Vidas de piedad tienen que ver con vidas semejantes a Cristo. Y recuerda lo que dice el pasaje. Sin ser iguales a Cristo, no le veremos. Sin santidad, nadie verá al Señor.
Es decir, si nosotros no somos una réplica de Cristo, entonces no veremos al Señor. Ahora bien, vamos a ver lo que el apóstol Pablo también le dice a Timoteo, en el capítulo 4, en la primera epístola a Timoteo, versículo 7. La última parte de ese versículo dice, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Si le cambias, dice, más bien disciplínate a ti mismo para la santidad. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Timoteo, tú debes disciplinarte para ser como Cristo. Mis hermanos, no son tus pastores, ni tus líderes, ni tu iglesia que te hacen como Cristo. Eres tú mismo. Si tú no eres como Cristo, tú eres el principal responsable. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, disciplínate. Tú debes disciplinarte. Cuando hablamos acerca de disciplina, estamos hablando acerca de un hábito, de una práctica. Tú debes tener un hábito, debes tener una práctica de vida devocional. Mi hermano, si luego que tú llegas y te reúnes en la mañana con tu familia, en el trabajo puedes sacar unos 5 minutos quizás, o en el horario de almuerzo, de 12 a 1:30, saca 10 minutos, lee tu Biblia, ora, medita. Ya allí tienes 10 minutos que dentro de 3 meses, si tú sigues siendo muy consecuente diariamente en estos hábitos, esos 10 minutos se pueden convertir en 20, 30, 40, hasta 1 hora. ¿Sabes por qué? Porque no va a ser un peso el pasar tiempo con Él. Hoy día sí lo es. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas que hacer. Fíjate esto, aquellos que tienen teléfono inteligente. Imagínate todo lo que tú tienes que hacer para colocar una imagen en el estado de WhatsApp. Primero buscarla, eso quita tiempo. Luego ver si el escrito o lo que vas a colocar allí está bien o no está bien. Luego que tú colocas esa imagen en el estado de WhatsApp, cada 5 minutos, 10 minutos vas a revisar cuántas personas han visto tu estado. ¿No te pasa? Sí, ¿verdad? Bueno, lo han visto 5. 10 minutos más tarde, ya son 7. Ahora son 10, ahora son 20. Y resulta que has pasado más de 1 hora viendo tu estado de WhatsApp. Mi hermano, estamos hablando del Dios que te ha redimido, que te ha salvado, que su gracia te ha alcanzado. A pesar de que 5 minutos no es mucho, es suficiente para comenzar. Es suficiente para comenzar y para que esos 5 minutos se conviertan en una realidad gozosa de experiencia constante durante todo el día. Es allí donde comenzamos a expandir el reino de Dios. Constantemente, hermanos. Ahora bien, ¿qué son las disciplinas espirituales? Puedes escribir lo siguiente. Son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras. Son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras para promover el crecimiento espiritual de los cristianos. Son aquellas prácticas que se encuentran en las Escrituras para promover el crecimiento espiritual de los cristianos en lectura, oración y meditación. Esas 3 cosas son vitales. Lectura, oración y meditación. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Sencillo, son prácticas que están en la Biblia para promover tu crecimiento espiritual y se promueven por medio de la lectura, oración y meditación. Así de sencillo, hermano. Ahora bien, desarrollar el único camino a la madurez pasa por las prácticas de las disciplinas espirituales. ¿Quieres ser más como Cristo? ¿Quieres que la gente vea a Cristo en tu vida? Necesitas entonces crear hábitos. Ya entendemos entonces la primera parte. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Son aquellas que se encuentran en la Escritura que promueven el crecimiento espiritual de la persona, es decir, del creyente a través de lectura, oración y meditación. Dicho esto, pasemos entonces al segundo punto. ¿Cuál es el propósito de las disciplinas? Todo en la vida tiene un propósito. Según los versículos que nosotros hemos leído, Pablo le recuerda a Tito que esta gracia no solo te enseña a renunciar a tus deseos mundanos, sino también te enseña a vivir como Cristo. La gracia no solamente te salva,
sino que la gracia te acompaña. ¿Para qué? Para dos cosas. Primero, desechar los deseos mundanos, negarte a la impiedad. Y segundo, vivir como Cristo, ser como Cristo. ¿Cómo es esto? Viviendo sobria, justa y piadosamente. Si haces esto, entonces vas a ser una réplica de Cristo. Vas a ser una copia exacta de Cristo en este mundo caído. El doctor R.C. Sproul decía que lo que de nosotros va a permanecer durante toda la eternidad son aquellos aspectos que en este mundo hayan reflejado a Cristo. Eso es lo que va a permanecer durante toda la eternidad. El propósito de las disciplinas espirituales, entonces, ¿cuál es? Hacernos más como Cristo. Si queremos saber entonces cuál es nuestro nivel espiritual, ve tu vida devocional. Quiero saber si realmente estoy reflejando a Cristo. Pregúntate, ¿leí hoy la Biblia a solas? No, no lo hice. Entonces no estás replicando a Cristo en tu vida. Por lo menos el día de hoy no lo hiciste. ¿Meditaste en la Biblia hoy? Sí, sí lo hice, pero no oré. Entonces aún así no estás mostrando a Cristo. Mi hermano, tú no puedes salir de este lugar diciendo, bueno, yo por lo menos duro 5 minutos, eso es suficiente, me gozo por eso. Tú no puedes hacer eso. Lo que te estoy diciendo cuando te dije que 5 minutos es suficiente es para que tú no te desanimes y entiendas que esos minutos deben convertirse o multiplicarse en muchos más minutos. Porque para ti nunca será una carga pasar tiempo con aquella persona que tanto amas y que te ha colocado dentro de su empresa y dentro de su plan. Tú y yo, cuando hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, hemos sido incorporados en el plan eterno de Dios en desarrollo. Toda mujer y todo hombre que ha sido arrastrado por su gracia, entonces es llamado a cumplir el plan de Dios. Mi hermano, pero para poder cumplir el plan de Dios necesitas una vida devocional. Es imposible comenzar a redimir en tu trabajo o en la comunidad si tú no lees, si tú no estudias. Es imposible eso. Imagínate. Hoy tú y yo, esta tarde, gozamos de salud. Mi hermano, hoy podemos respirar, podemos caminar. Pero ¿qué de mañana? Hoy estamos acá. Pero mañana se puede acabar todas estas comodidades o privilegios. Mañana podemos estar postrados en una cama. Mañana podemos tratar de estar comunicándonos con la persona que tenemos en la habitación y él no nos entiende. Administremos bien nuestro tiempo y entendamos que el tiempo que hoy tenemos es valioso y que ese tiempo debe ser dedicado al Creador. Es su mundo, es su creación y nosotros somos sus criaturas. Por ende, todos aquellos que hemos sido incorporados en el reino de Dios, debemos pasar tiempo con el rey de este reino. Es así de sencillo. La disciplina es un hábito, son prácticas, son actitudes, es un orden diario. Hermano, hay que tener disciplina. Si quieres estar en tu trabajo, si quieres permanecer en tu trabajo, sabes que debes cumplir el horario, pero eso no es suficiente. Sabes que debes cumplir el horario, pero también sabes que debes cumplir con las funciones que te han dado en ese horario. Porque si tú cumples el horario y no cumples con las funciones, el jefe se va a decepcionar. ¿Y sabes lo que va a pasar? Te va a llamar. ¿Y sabes para qué te va a llamar? Para darte una amonestación. ¿Y sabes lo que tú vas a decir? Dame una oportunidad, ¿verdad? Mi hermano, si tienes un trabajo y sabes que no estás haciendo las cosas bien en el trabajo y tu jefe te llama porque tú sabes que no eres responsable en el trabajo, tú le vas a pedir a tu jefe que te dé una oportunidad. Mi hermano, esta tarde, pídele a Dios una oportunidad. Tú sabes que no lo has estado haciendo bien. Mi hermano decía en la meditación que si confesamos nuestros pecados, seremos perdonados. Confiesa tus pecados. Admite delante del Creador, delante de tu Dios, que tú no has estado
teniendo una vida disciplinada y por eso no tienes una vida devocional que le agrade a Él. Si tú haces esto, entonces tú vas a hallar perdón. Es lo que Juan dice. Mi hermano, nuestro Dios es mejor que cualquier jefe. Nuestro Dios es mejor que cualquier hombre. Si tú te llegas ante Él y le dices, oh Dios, perdóname, realmente no lo he estado haciendo bien. Me he descuidado, he olvidado acerca de ti, de tu reino, de tu palabra, de lo que me exiges a mí. Yo he estado muy mal. Yo necesito que me des una nueva oportunidad. Él te la va a dar. Así que no es tarde para que hoy, porque no ha concluido el día, para que hoy, antes de realizar el altar familiar con tu esposa y con tus hijos, tenga un tiempo aparte con Dios. 10 minutos. Dile a tu esposa, ya va, todavía no me des la cena. Voy a pasar un tiempo con Él porque debo pedir perdón, debo pedir ayuda y sé que Él lo puede hacer. Y ahí Él está extendiendo su mano para socorrerte. Pero hermano, admítelo. Si un enfermo no admite que está mal, jamás la medicina, jamás los doctores van a saber que Él necesita de ellos. Nuestro Dios sí sabe que nosotros necesitamos de Él, pero Él desea escucharnos y Él desea vernos en acción. La vida devocional no es esto, venir acá o estar simplemente aquí hablando. No, eso no es la vida devocional. Ahorita veremos qué es la vida devocional. Por lo tanto, mis hermanos, en este segundo punto, debemos tener disciplina para realizar estas prácticas en nosotros. Hebreos 12:14, parte del texto dice, buscar la santidad. Es decir, buscar ser semejante a Cristo. Recuerda que santidad y piedad tiene que ver con ser semejante a Cristo. Así que cuando Hebreos 12:14 dice buscar la santidad, te está diciendo es busca ser como Cristo. Ya entendemos entonces el primer punto, que son las disciplinas espirituales. Aquellas que se encuentran en las Sagradas Escrituras, que promueven el crecimiento espiritual a través de la lectura, oración y meditación. Hemos visto el propósito de las disciplinas espirituales, que es ser como Cristo. Pasemos al último punto, las disciplinas descritas de varias maneras. Yo no he tomado todas estas descripciones que se encuentran en el libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Solamente he tomado 5. Tú puedes buscar el libro, leerlo y ver cada una de las que Donald explica en ese lugar. Ahora bien, según nuestros dos versículos, el 11 y el 12 del capítulo 2, Pablo le describe a Tito la manera en que debe vivir sobria, justa y piadosamente. Tú y yo debemos vivir de esta forma. La primera disciplina descrita es que son personales e impersonales. Las disciplinas son personales e interpersonales. ¿A qué me refiero con disciplinas personales? Bueno, que eres tú quien debes leer, eres tú quien debes orar y eres tú quien debes meditar. Eso es disciplinas personales. Ahora bien, para tener una vida devocional también se necesita las disciplinas interpersonales. Para esto necesitas de la iglesia local, porque en la iglesia local se hace una lectura congregacional, una oración congregacional y una meditación congregacional. Tú necesitas de la iglesia local para ejercer disciplinas espirituales en tu vida. Y esto será un ejemplo de lo que tú debes llevar constantemente en tu hogar y también de manera personal. En segundo lugar, son actividades. Son cosas que se hacen, no que se sienten. El gozo, tú lo sientes. ¿Okay? La misericordia, el amor, la bondad, se siente. Eso no es una disciplina. Eso no es una disciplina. La disciplina tiene que ver con hacer. Tú no haces gozo, tú sientes gozo. Tú no haces amor, tú sientes amor. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, orar. Tú no sientes orar. Bueno, tú puedes sentir orar, pero si no lo haces, no lo estás haciendo. ¿Okay? Tú puedes sentir ayunar, pero si no ayunas, no estás haciendo nada. Así que las disciplinas son actividades, cosas como leer, cosas que tú debes hacer,
Cosas como meditar, que tú debes hacerlo, como orar, como ayunar, como adorar, como servir, como aprender. Son cosas que nosotros hacemos, no que sentimos. En tercer lugar, son bíblicas. Bueno, mi hermano, yo hoy estoy haciendo unas arepas para la comunidad, así que ahí estoy teniendo una vida devocional, disciplinas. No, no, está bien, porque esa es una obra misericordiosa, ¿ok? Está bien, porque es tu responsabilidad ir en contra de la pobreza, y esa es una actividad que todos nosotros debemos hacer, ser misericordiosos con los más necesitados, pero no es eso. Cuando hablamos de que son bíblicas es porque se encuentran en la Escritura. Recuerda, ¿qué son las disciplinas espirituales? Son prácticas que se hallan en las Sagradas Escrituras que promueven el crecimiento espiritual. Por lo tanto, cuando hablamos de que son bíblicas, estamos diciendo de que se refiere a lo que la Biblia nos muestra a nosotros que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Pasar tiempo en tu palabra. ¿Recuerdas el Salmo 119? Meditar en tu palabra. Lámpara es a mis pies. Ella alumbra mis caminos, tu palabra. Mi hermano, somos llamados entonces nosotros a un estudio de la Biblia. ¿Quieres entender el plan de Dios que tú debes cumplir en este mundo? ¿Quieres saber cómo redimir lo arruinado en este mundo? Debes leer la Biblia. Porque si no lees la Biblia, eres como aquel ingeniero que no sabe leer un plano. ¿Qué clase de ingeniero es? Hermano, tú debes comenzar a estudiar la Biblia para de esa manera entender el plan del arquitecto perfecto de su mundo. Él tiene todo un plan en desarrollo y te ha colocado a ti dentro de él, pero tú debes entender qué debes hacer. Imagínate, bueno, gracias Señor, me has colocado dentro de tu plan, pero ¿qué hago? Señor, yo quiero redimir. ¿Cómo redimo? Señor, yo quiero comenzar a practicar esa cosmovisión bíblica. Yo quiero vivir holísticamente. Pero ¿cómo si no lees ni siquiera la Biblia? ¿Cómo si no tienes una vida devocional? Más bien tú necesitas ser redimido porque estás arruinado. Eres salvo, la gracia te ha alcanzado, pero la gracia a ti no te ha enseñado, y ojo con esto, cuando digo que no te ha enseñado a desechar los deseos mundanos y a negar la impiedad, es porque tú la has rechazado, ¿ok? Tú has rechazado que la gracia de Dios te ayude a vivir para Él y a hacer una réplica de Él en este mundo. ¿Cómo? No, yo leo más tarde. No, mejor espero el altar familiar con mi mamá y mi hermano. Ahí estás omitiendo la gracia, esa gracia personal que Dios te ha dado para que tú seas como Él. ¿No te ha pasado? Hay que admitirlo, yo lo he experimentado también. Desechar su gracia. Cuarto, son prácticas derivadas del Evangelio. Las disciplinas son prácticas derivadas del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Mi hermano, la lectura, la oración y la meditación no salvan. Eso no te salva. Recuerda que Pablo a Tito en el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios, ¿qué hace? Se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Luego que la gracia alcanza al pecador, es que le enseña a negarse a los deseos mundanos para vivir para Él, para ser una réplica de Cristo. Pero a pesar de que esta lectura, oración y meditación no te salva, ellos te llevan a creer en el Evangelio. Ellos te acercan más a la verdad. No eres salvo, pero te acercan más a su gracia, esa gracia salvadora que te puede salvar. Si tú hoy admites que aún eres un pecador, que no has sido salvo por su gracia, tú no vayas a decir, bueno, el hermano dijo que ya no voy a leer más, ni voy a orar más, ni voy a hacer esto. No, necesitas hacerlo más.
¿Sabes por qué? Porque ese tiempo de lectura, de oración y de meditación te va a mostrar realmente quién eres. Y luego te va a hacer una persona dependiente del Salvador. O va a hacerte a ti buscar al Salvador. En último lugar, son medios, no fines. Para ser piadoso hay que practicar estas disciplinas espirituales. Si tú eres creyente, debes practicarlas. Pero no todo el que practica la lectura, la oración y la meditación es piadoso. ¿Entendieron eso, no? Si tú eres creyente, debes practicarla, pero no toda persona que la practica es creyente. Dicho esto, entonces ya tenemos en cuenta estos principios o estos puntos importantes que no debemos omitir, sino que debemos aplicar constantemente, de manera personal, cada uno de nosotros. Quiero terminar, hermanos, con dos implicaciones. En primer lugar, creyente, recuerda que Cristo nos ha capacitado para tener una vida piadosa. El mayor problema de nosotros sería olvidarnos de Dios y olvidarnos de estas disciplinas espirituales que debemos aplicar. Su gracia nos enseña a tener una vida devocional. Su gracia te acompaña desde el momento que fuiste salvo, así que tienes todas las ventajas para comenzar a aplicar la lectura, la oración y la meditación. Querido amigo, las prácticas de estas disciplinas no aseguran tu salvación. Primero tú necesitas de su gracia para tener un tiempo a solas con tu Salvador o con aquel que puede llegar a ser tu Salvador, ya que aún no lo es.